Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Agustín y a los organizadores de las dos jornadas por invitarme a participar. Y después, como ha comentado Antonio antes, cuando te invitan a una jornada de este tipo, te planteas cómo lo enfocas tú y cómo lo enfoca el resto, para que no te acaben hablando de lo mismo que vas a hablar tú, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un planteamiento de intervención un poco diferente, entonces lo cuento. Entonces, hay alguna parte que coincide con lo que ha comentado Antonio, una pequeña parte que hace referencia a cosas que ha dicho Lola, porque trabajo para el Ministerio para productos de los que es responsable Lola. Entonces, nuestra labor profesional y la mía en particular los últimos 20 o 25 años ha sido trabajar con estadística desde dos puntos de vista, ¿vale? Por un lado, produzco o preparo herramientas o instrumentos o publicaciones o productos definitivos para difundir información, y por otra, trabajo en planificación territorial, urbanística, ambiental, cultural, todo tipo de planificación. Entonces tengo las dos facetas de, por un lado, preparar información para que otros lo usen, y por otro soy de los usuarios finales que hace falta manejar esa información. Mi óptica es, al contrario que la que plantea Antonio, nacional. Siempre, para mí, todo lo que no esté para todos los municipios es un problema, ¿vale? Entonces, siempre intentamos ofrecer información para todo el ámbito nacional, y eso plantea muchos problemas porque, evidentemente, la disponibilidad de información está muy ligada a la renta, y solo en los casos de organismos nacionales se da información nacional. Yo voy a empezar con un planteamiento un poco básico, que es ¿para qué sirve la información? O ¿para qué sirve la información desde mi punto de vista? Que yo creo que es la clave de la utilidad de los sistemas estadísticos, ¿vale? La información estadística desagregada a nivel territorial, es básicamente la que nos permite conocer la realidad, ¿vale? Entonces, en la medida que sea buena, nuestra aproximación a la realidad será mejor, y en la medida que sea mala, será peor, básicamente. Y a partir de ahí eso deriva en una serie de problemas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que España tiene una estructura territorial compleja, tenemos más de 8.000 municipios, con unas estructuras muy diversas, diferenciadas, que después pondré algunos ejemplos, que condicionan mucho la misma utilidad de la estadística que se va generando. Y aquí, cuando lleguemos a las secciones, o cuando lleguemos a la información inframunicipal o de distritos, veremos cómo puede ser útil en determinados sitios, pero en otros sigue sin ser tan bien útil, ¿no? Después, la información permite conocer la realidad de una forma desagregada, y ese conocimiento permite tomar decisiones. Y esto lo digo como planificador. En la medida que los territorios de los cuales estás haciendo planificación no disponen de buena información, las opciones, tanto de planeamiento como de actuaciones ligadas a ese planeamiento que tomas, pueden ser enloquecidas. Y esto os pongo como ejemplo, trabajando en planificación territorial en El Salvador, que por circunstancias, digamos, de país, sale de una guerra, tiene poca información estadística, es la última de las prioridades. Trabajas con información de hace 20 años. Evidentemente, en 20 años, con las dinámicas demográficas de ese país, cuando llegas a los municipios, que allí se denominan cantones, la realidad no tiene nada que ver con lo que pone en papel, y a partir de ahí lo que planificas no sirve para nada, ¿vale? Entonces, tienes que empezar a contar de nuevo. Entonces, nosotros, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Lola, España es uno de los países con mejor información estadística del mundo. Y eso es así, no hay mucho que discutir. Y te das cuenta cuando trabajas no en países con problemas de dinero, como podría ser el caso de El Salvador, sino otros países de primer mundo que disponen de información mucho menos desagregada que la nuestra y con series estadísticas mucho más cortas, ¿vale? Entonces, en la medida de que tengamos información, podemos ser capaces de tomar decisiones con mayor criterio, ¿vale? Y después está el tema de los sistemas de indicadores. Me imagino que, bueno, todos habéis trabajado en algún ámbito, estáis estudiando en algún ámbito relacionado con los sistemas de indicadores. En los últimos años son una de las herramientas básicas de seguimiento, de planes y de políticas públicas, ¿vale? Hace falta sistemas de indicadores para saber que si lo que hacemos sirve o no sirve en función de los objetivos que tenemos. No sirve de nada hacer planificación o hacer políticas y después no tenemos ninguna herramienta que demuestre que esa política ha llevado a algo o ese plan ha llevado a algo. Y ahí entra la información estadística. La información estadística, si es fiable, es la que nos permite evaluar si esas políticas han tenido sentido, si esas políticas están bien realizadas, si esta inversión pública es buena o es mala, ¿vale? Entonces, este sería el marco inicial, o sea, ¿para qué queremos nosotros la información? ¿Vale? Después, estos son unos ejemplos de esos territorios que vemos en España. No sé si se ve muy bien, pero bueno.
como soy geógrafo tengo cierta deformación, entonces pongo mapas para todo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de dos de los municipios más grandes de España. Estamos en la frontera francesa, esto es la provincia de Cáceres y la provincia de Badajoz. Tienen 1000 kilómetros cuadrados, ¿vale? La información estadística es un punto, igual que la de Mislata, que tiene 1 kilómetro cuadrado. Entonces, a partir de ahí, que la información a nivel municipal esté disponible es fantástico, pero en muchos casos no es suficiente. O puede ser suficiente si el municipio es muy pequeño. Entonces, aquí entramos en la dialéctica de en qué territorio estamos, cuáles son las características de ese territorio y cómo es la información que representamos. Este es el caso de Madrid. Yo he cogido ejemplos también de Madrid, que son un poco redundantes con los que ha puesto Antonio, pero bueno, ejemplifican. En el caso de la Comunidad de Madrid, para la que trabajo habitualmente como consultor, no tiene nada que ver el municipio de Madrid con el resto. Por temas históricos, Madrid desarrolló un proceso de agregación municipal en la segunda mitad del siglo XX y es un municipio mucho más grande que el resto. Tiene 650 kilómetros y si no tenemos la óptica de secciones censales, evidentemente la información de punto de Madrid, un municipio de 3 millones de habitantes, pues sirve para bien poco, ¿vale? Excepto para el volumen de la variable que estemos manejando, por así decirlo, ¿no? Si eso lo pintamos con los datos de 2001, pues sale una información muy rica. Bueno, yo acabaré prácticamente con un mapa similar, pero de 2011, para que veáis la diferencia de información que estamos teniendo, ¿vale? Una vez visto el marco de para qué nos sirve la información y en qué tipo de territorio nosotros nos movemos, por así decirlo, a nivel español, llegamos al momento en que estamos, ¿vale? En los últimos 20 años o 25, el acceso a información estadística, más o menos, yo no soy estadístico, entonces soy más usuario de información que me permita conocer la realidad o que me permita agregarla para representarla territorialmente. La disponibilidad de información en los últimos años ha crecido de forma exponencial. Ha crecido de forma exponencial. Entonces, una de las características, y después lo veremos con el ejemplo del Atlas Digital de las Áreas Urbanas, es que el censo era una información de referencia muy importante en el 91 y yo creo que en el 2011 sigue siendo importante, pero en algunos casos ya no es tan importante porque ha sido sustituido por otras fuentes de información que se renuevan mucho más rápido. 10 años de renovación de una información es muy lenta, sobre todo para los procesos que hemos estado experimentando. Y lo que comentaba Antonio, si yo estoy trabajando con las series de población del padrón, con ciertos errores que tienen, del 2013 o 2014, me voy a volver ahora al 2011 para ver cuál era la realidad hace 3 años. Pues entonces eso plantea un problema que sí es interesante desde el punto de vista estadístico, porque te permite hacer una evolución intercensal con el 2001, con el 91, con el 80, pero desde el punto de vista práctico pierde relevancia en la medida que no se renueva suficientemente, ¿vale? Entonces, en ese momento en el que estamos, nosotros, uno de los ejemplos que voy a poner es el Atlas Digital de las Áreas Urbanas. Esto es el árbol de información de la nueva versión del Atlas que estamos preparando. Lo que está enmarcado en verde es lo que tiene origen censo, ¿vale? El resto ya no tiene origen censo. Bien porque venga de productos del propio INE, básicamente padrón, bien de estadísticas del Ministerio de Fomento, de la Dirección General de Catastro, del Instituto Geográfico Nacional, de una de las fuentes que ha comentado antes Antonio, de la Tesorería General de la Seguridad Social, etcétera, ¿vale? En los últimos años lo que ha habido es una profusión, como comentaba anteriormente, de información a nivel municipal. Esto es una información que siempre hay para todos los municipios de España y que nos permite acercarnos a la realidad desde otras informaciones diferentes a las que antes nos proporcionaba el censo. Evidentemente el censo, lo importante que tenía, y para mí es el problema, que llegaba a un grado de desagregación de información muy fuerte que permitía caracterizar muy bien los territorios, incluso los pequeños, como las secciones censales, y eso era muy útil en trabajos como el Atlas de la vulnerabilidad. Pero fijaros que en el momento en que estamos ya el censo, en algunos aspectos, ha sido sustituido por otras fuentes, como puede ser en el caso del empleo, como la seguridad social, que con todas las deficiencias que tenga, pues se renueva mes a mes, ¿vale? No cada 10 años. Entonces, volver a los datos del 2011, el de 2013, en una situación como la que estamos de evolución del empleo, uno de los trabajos que hemos hecho, un atlas para la Comunidad de Madrid de empleo, evidentemente no tiene ningún sentido, ¿vale? De repente hay pasos estadísticos que se han quedado un poco atrás. Desde este punto de vista, esto es una representación
en la Comunidad de Madrid. Esto es parte de ese trabajo que os comentaba de un atlas de empleo para el Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid. Lo ideal es tener información georreferenciada de personas o establecimientos de actividad y a partir de ahí agregar espacialmente en aquellas unidades espaciales que nos interesen, ya sean secciones, estos son sectores urbanos, que es una clasificación específica que tiene la Comunidad de Madrid que va por tipologías, ya sean municipios, ya sean comarcas, etcétera, ¿vale? Nosotros tenemos la información de partida, que es una información georreferenciada. Esto es otro ejemplo de representación, que lo puse porque el otro día el representante del Instituto Estadística de Andalucía hablaba de la representación de los establecimientos. Pues bueno, estos son los establecimientos. Evidentemente no representamos los pequeños por un problema de secreto estadístico, como comentaba antes Antonio, pero todos los grandes se representan georreferenciados con todos los problemas estadísticos asociados, de falta de fiabilidad en algunos casos, de que las estadísticas no reflejan la realidad. Las estadísticas se acercan a la realidad, no son la realidad misma, pero se acercan mucho en la medida que nos permitan conocer esa realidad, por así decirlo. Vale, en este marco de información en el que estamos, en los últimos años, como os comentaba, lo que ha habido es, por un lado, un aumento de esa producción de desagregación estadística ligada a las nuevas tecnologías, a partir de la generalización de la utilización de los sistemas de información geográfica, no solo desde el punto de vista de los productores tradicionales de cartografía, sino de cualquier empresa privada que quiere georreferenciar todos los eventos en los que está implicada, hace que cualquier evento en estos momentos esté georreferenciado y a partir de ahí la información ligada a un punto del espacio permite ser agregada en otras unidades territoriales, que es lo que es interesante en muchas fuentes estadísticas que simplemente te ponen su información para que tú puedas trabajar con ellas, ¿vale? Las nuevas tecnologías han impulsado eso no solo porque hay más información disponible, sino porque los medios técnicos que tenemos en cualquier ordenador permiten acceder en tiempo real a mucha información o permiten acceder a páginas web que permiten no solo hacer una consulta fija, sino hacer cruces estadísticos con espacios territoriales, etc. Eso sería como la parte positiva. La parte negativa, pues que hay, y se empieza a notar una disminución de algunas series estadísticas o series de información por algunos recortes presupuestarios, porque, sobre todo en algunas comunidades autónomas, en unas más que en otras, ya no hay tanto dinero, en algunos casos, para conseguir o para seguir prestando esa información de forma pública, por así decirlo. Entonces, nosotros estamos notando que algunas estadísticas que se estaban llevando, o incluso en las que estamos trabajando, pues están en un stand-by, o se han ralentizado, o simplemente se han parado, ¿vale? Entonces, empezamos a tener una regresión en la información disponible que antes teníamos, por así decirlo, ¿vale? Y después hay un problema desde la óptica estatal, por así decirlo. Entonces, que lo planteaba antes también Antonio. Hay territorios de los que tenemos muchísima información y territorios de los que tenemos menos información. Y es uno de los problemas que a mí más me preocupa del censo de 2011, que deja gran parte de los territorios, como luego veremos, con muy poca información, por así decirlo, ¿vale? Porque hay un corte muy fuerte en función del tamaño de población del municipio, ¿vale? Visto este marco, visto el desarrollo de las tecnologías y de los sistemas de información en los últimos años, yo he analizado un poco los efectos del censo de 2011 desde el punto de vista más del usuario. Y hay cosas que coincido con lo que ha hecho Antonio y casi son las mismas pantallas de captura con los resultados. Yo empiezo a hablar del redondeo, porque así como en el municipio de Madrid el redondeo no afecta, porque las unidades territoriales en general son muy grandes, con muchas unidades de información, cuando eso lo aplicamos a un territorio en el que cerca de 6.000 municipios tienen menos de 2.000 habitantes, redondear significa que en nuestras representaciones, las que estamos preparando, hay municipios con unas tasas, una disminución de vivienda secundaria del 80% simplemente por el redondeo. O de un incremento del 80% nada más por el redondeo. Porque tienen 5, tienen 4, tienen 3, tenían 1, de repente pasan a 5, a 10, 15, 20. Entonces, el efecto estadístico de ese redondeo en territorios muy pequeños es brutal, porque deja de ser fiable. Y a partir de ahí nosotros tenemos el 80% del mapa
pintado con unas características que hay que tomárselo con mucho cuidado. ¿Vale? Entonces, con todos los problemas que hubiera antes en la recogida de datos censales. Y ese es simplemente un efecto de la metodología. El tema del redondeo, que no es significativo desde el punto de vista, lo que hablaba antes, de la óptica de la Unión Europea, la óptica de Eurostat, de los países, las regiones, las provincias. ¿Vale? Nosotros hasta las provincias no tenemos ningún problema. El problema lo empezamos a tener con los municipios. Y no lo tenemos en las áreas urbanas. Las áreas urbanas no son precisamente en las que tenemos problemas, lo tenemos en las áreas rurales. El problema de la información y de la falta de información va a afectar sobre todo a aquellos territorios menos dinámicos, con menos población, con menos información y que de la cual vamos a perder esa información que antes teníamos, por así decirlo. Estas son las tablas predefinidas que presenta el censo inicialmente y esto es un primer cruce de disponibilidad de información. Lo he centrado básicamente en la parte de población y en la parte de vivienda, que son las que más aportan desde nuestro punto de vista, por así decirlo. ¿Qué pasa con la población? ¿Qué pasa con la vivienda? Perdón. Es una tabla que plantea en qué tipo de territorios tengo qué tipo de información. ¿Vale? Entonces, a nivel nacional, que es la primera columna, tenemos 13 tablas. A nivel de comunidad autónoma y provincia, tenemos 12. A nivel de municipios, después hay 6 tipos de municipios. Tipo 1, que son los municipios de más de 100.000. Para esos tenemos todavía 11 tablas. Para los de tipo 2, que son los que tienen de 10 a 100.000, que no sean capitales de provincia, tenemos todavía 9 tablas. Para los de tipo 3, ya tenemos nada más 3 tablas, que son municipios entre 1.000 y 10.000. Para todos los municipios solo tenemos viviendas familiares y el total de viviendas principales. Entonces, lo que hay es una, digamos, segregación tal de tipos de territorios que vamos a tener desde el punto de vista de explotación estadística, imaginaros enfrentaros a un plan territorial o a un plan comarcal, que tienes un municipio de más de 10.000, otros de 1.000 a 10.000 y otros de menos de 1.000. Entonces, para unos vas a tener un tipo de información, para otros y para otros. Entonces, al final, plantea una difícil explotación estadística de territorios con poca población. O plantearos esto trasladado a territorios Teruel, Segovia, Soria, Huesca. O sea, estamos hablando de municipios que solo tienen un municipio de más de 20.000 habitantes. O sea, no tenemos información prácticamente de nada de la provincia. ¿Vale? Entonces, evidentemente, esto en Madrid o en sitios con municipios grandes no plantea ningún problema. ¿Vale? Pero en sitios con municipios con muy poca población, de repente hay una desinformación fuerte. Y en eso el censo sí que cumplía como una labor mínima de información global a un nivel, digamos, suficiente para todos esos territorios. En el caso de la población, pues lo que comentaba Antonio, estos son los datos que da de población para todos los municipios, que es lo que da el padrón, y nos quedamos con el padrón. Y después, esto es lo que da para todas las provincias. El censo plantea un cuestionario muy grande, muy potente, que está muy bien. El problema no es tanto lo que se pregunta, sino cuántas contestaciones ha tenido y a qué nivel territorial sirve, por así decirlo. ¿Vale? Si solo se pregunta en un 12,8 o un 12,6 o cuál ha sido la cifra real, el problema es que eso, a la hora de representarlo territorialmente, veréis qué efectos tiene. ¿Vale? Cuando tú haces una explotación, uno de los problemas que estamos teniendo últimamente, lo comentaba con gente que está en la sala, es que como en estos momentos la aplicación todavía tiene ciertos grados de inestabilidad o que unas veces te da una cosa y otras veces te da otra, porque hay una demanda muy fuerte de información, por así decirlo, entonces han tenido problemas en la medida que han tenido también, pues desde empresas con robots montados, competiciones continuas para bajarse todo, que han bloqueado los sistemas, entonces han ido depurando, está funcionando mejor, pero ha hecho que sea inestable en la petición. Entonces, bueno, es verdad que a veces te deja colgado, otras veces que hay que reintentarlo. Bueno, nosotros hasta los municipios de más de 1.000, la verdad es que información da de forma suficiente. Entonces, para una provincia como Madrid, pues tú empiezas a pedir información y la verdad es que te da para la mayor parte de los municipios información bastante desagregada. Después el problema es cuando empiezan a aparecer los asteriscos. Bueno, si ya plantea un problema de fiabilidad y después del redondeo. Y fijaros que los asteriscos son en cantidades pequeñitas que tienen un efecto mucho mayor. Todos estos serían como las limitaciones que plantea el censo. Desde el punto de vista de los trabajos que nosotros estamos llevando en marcha, que hemos llevado en marcha para distintas administraciones,
Uno de los más importantes en los últimos años ha sido la delimitación de áreas urbanas. Y aquí hay 2 o 3 preguntas del censo de 2001 que no van a estar para todos los municipios y están muy relacionadas con el tema de movilidad, ¿vale? En el censo del 2001 teníamos la relación entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo, cómo nos movíamos de uno a otro, y después otra pregunta que desde el punto de vista de la dimensión urbana era muy importante, que era la población vinculada o la población de hecho de su día, que la hemos perdido de repente. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de la población que trabajaba en otro municipio de la misma provincia en 2001, que ahí, si veis el efecto Madrid alrededor, pues el porcentaje es de más del 50% de población que trabaja en el municipio de Madrid y que ahora no vamos a tener. Entonces, claro, eso nos plantea pues, dificultades a la hora de evaluar cuáles son las dinámicas territoriales en ciertos territorios, sobre todo los más potentes económicamente, y que es como una regresión. El problema de la pérdida de esa información es que tenemos que intentar utilizar otras informaciones disponibles, que algunas comunidades sí las tienen, entonces es fácil, pero no tenemos una misma fuente para todo el Estado. Y a partir de ahí, depende de la información disponible en cada uno de los territorios, el sesgo que estás aplicando es diferente, por así decirlo. Esto es otro ejemplo, que pues, este es el inverso de lo que sería un área urbana metropolitana, que es el porcentaje de población que va a trabajar a pie. Pues bueno, pues esto te hace el negativo de las áreas urbanas. Lo teníamos en el 2001, no lo tenemos actualmente. Y estos son unos ejemplos de trabajos que hicimos para el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid en su día, con datos del 2001, que eran ocupados que utilizaban solo el transporte público en secciones censales. Aquí hay pues, la discriminación norte-sur dentro del municipio de Madrid o de la región de Madrid, la región metropolitana, que de repente vamos a perder. Estos son solo ejemplos de otro trabajo. Y entonces, esperad, porque tengo que poner otro pincho. Bueno, y una cosa que... Vale. Esto es la explotación pura de la tabla de secciones. Es simplemente la tabla que tiene para todas las secciones. La que nosotros tendríamos con... No, esto es la comunidad, toda la tabla de... lo que ha puesto el INE es una tabla por comunidad autónoma, con todas las secciones. ¿Vale? Entonces, como usuario está súper bien, porque en 10 minutos montas una tabla de toda España. El problema son los vacíos, ¿vale? O sea, que está muy bien, pero está vacía. Entonces... La tecnología funciona muy bien y además hay un salto entre el 2001 y el 2011 de lo que ofrece el INE, es muchísimo mejor, es más rápido, el acceso es mucho más sencillo. El problema no es tanto rápido, si no se te cuelga, el acceso a la información, sino lo que hay cuando entras en ella. Entonces, bueno, esto son la información que da de viviendas, ¿vale? Hacemos el cruce y esto es Madrid, ¿vale? En gris es de lo que no hay información. Esto es Madrid, una de las regiones más pobladas de España. Entonces, si de esto tenemos esta información, imaginaros del resto del territorio. Entonces, a partir de ahora, entrará a la cocina con las peticiones de... Porque el INE es verdad que después da más cosas. A medida que se le piden, pues va afinando y a veces da más cosas. Para muchas de los... El otro día en la jornada de la Carlos III había mucha gente haciendo tesis doctorales. Pues bueno, a partir de ahora pues, habrá que hacer mucha cocina o mucha inventiva para rellenar lo que no hay. Y después, para trabajos que tenemos en marcha, para distintas administraciones, el tema es cómo recuperar información que se está pidiendo por los distintos filtros de confidencialidad o de el propio sistema, lo que te va filtrando o lo que no te da. Y después está el tema de la teoría de conjuntos que decía Antonio, que desde un punto de vista particular la puedes utilizar en territorios pequeños, pero para territorios grandes o ideas un robot que te pida todas las posibles alternativas y conjuntos que existen en el territorio, te vuelves loco porque te pasas el día sumando y restando para sumar a otros. Entonces, eso está bien para territorios pequeños, pero para territorios grandes no. Yo el otro día empecé a hacer una matriz y me salían millones de cruces, entonces
me parecía imposible. El problema de todo lo que hemos visto al final es este mapa, que bueno, de esto no se da información, pero no se da aquí, no quiere decir que cuando entres en su sistema te dé otra cosa. Entonces, a partir de ahí, claro, eso te da una inseguridad, que otro de los problemas, como conclusión que comentaré posteriormente, sería el problema que para los que trabajamos habitualmente con tablas da no sé cómo llamarlo, las sumas de las partes desagregadas no te dan el conjunto. Entonces, nunca puedes saber si has sumado bien o es un error de ellos, ¿vale? Entonces, tú antes te daban la población de todos los municipios y sumaba toda España. Y dices, pues se han quedado fuera 2 municipios. Ahora, como se ha redondeado y el redondeo va asociado a cada explotación da un fin diferente, da un total. Entonces, para las explotaciones que se han hecho en algunos casos, no coincide exactamente con sus mismas tablas para esos ámbitos territoriales colgadas públicamente. Entonces, hay pequeñas diferencias que te llevan a una inseguridad a la hora de tratar los datos muy alta, porque no sabes si te has equivocado o es que es así. Entonces, claro, eso genera una inseguridad de tratamiento muy grande. Y para el municipio de Madrid, como os decía, pues resulta que de la total de viviendas, si en la parte de arriba, en la parte de arriba tenemos lo que sale sumando las secciones que están en la tabla. Esto solo es municipio de Madrid, lo hemos hecho para el municipio. Para el municipio de Madrid suma 1.530.755 viviendas, que en las tablas municipales da un poco más. Aquí tenemos un 99,87. Pero viviendas en alquiler, sumando todas las que aparecen en las secciones, aparecen 38.000, cuando en teoría hay 264.000. En realidad está dando un 14%. El resto pues no está territorializado. Claro, entonces al final pues esto lo que te deja es como perplejo e inseguro de cara a cómo arreglar este problema, ¿vale? Entonces, los ejemplos que veíamos antes. Y como conclusiones, por un lado, hemos perdido detalle en la disponibilidad de información, y ese detalle sobre todo afecta a los territorios menos poblados, que en el caso de España, en otros territorios igual sería diferente, pero nosotros tenemos 8.119 municipios, que son muchísimos, de los cuales vamos a tener información para una tercera parte. Buena información, o información decente en algunos casos. Para lo otro vamos a tener muy poca información. Entonces, pues ya lo de la estructura del parque de viviendas o la antigüedad del parque de viviendas pues va a ser como difícilmente evaluable. ¿Y eso qué es lo que nos impide? Que es lo que comentaba antes, sobre todo agregar. Una de las funciones es que podíamos agregar de un territorio, elevarlo a una comarca y a partir de 10 municipios sacamos comportamientos de territorios más amplios. Estadísticamente, Caja España, que es uno de las fuentes de fichas estadísticas que más se había desarrollado en los últimos años, tenía unas fichas territorializadas que daba a nivel de comunidad autónoma, a nivel de Estado, de comunidad autónoma, de provincia, de comarcas, de zonas líder, yo creo que daba zonas PRODER, etcétera. A partir de ahora eso no se puede hacer. Nos hemos quedado con comunidades autónomas, con provincias, con lo que hay de municipios, sea el que sea. Pero ya no podemos sumar, por así decirlo, ¿vale? No podemos ir de abajo a arriba, que sería lo ideal. Ahora vamos de arriba a abajo, pero al bajar nos quedamos colgados en algunos sitios, ¿vale? Después, un problema que pasa en todos los censos. Cada vez que sale un censo hay una variación en la información que se da, no siempre es la misma, no siempre se llama de la misma manera y significa lo mismo, entonces siempre hay una pequeña labor de ajuste. El problema del 21 no es cómo va a ser, que nos dará una información de estado, sino que a la hora de hacer series estadísticas a largo plazo nos vamos a quedar con un agujero, en el caso de que recuperemos la información que teníamos. Y si no, vamos a tener que tener otra información que tendrá sus series. Hay muchas informaciones. Pues nosotros lo que manejamos de empleo es a partir de que la Seguridad Social empezó a dar tablas desagregadas a nivel municipal a principios del siglo XXI. Y a partir de ahí tenemos mucha información. Antes teníamos el censo del 2001 que daba unas cosas y antes no teníamos nada. Entonces, bueno, digamos que las series estadísticas las podremos establecer con otros criterios en función de las fuentes de información, ¿vale? Y después, la dificultad que
Comentaba anteriormente como conclusión que para hacer políticas territoriales, vosotros tenéis en cuenta que gran parte de las políticas territoriales han estado orientadas a territorios poco desarrollados, por así decirlo, ¿vale? Estarían toda la política rural o todos los planes territoriales que en muchos casos las comunidades autónomas lo han planteado para intentar establecer instrumentos que potenciaran el desarrollo de aquellos territorios menos desarrollados de sus provincias o de sus regiones. De esos nos vamos a quedar sin mucha información de detalle, con lo cual va a ser cada vez más difícil establecer indicadores que permitan hacer un seguimiento de cuál es el comportamiento económico de esos territorios. Y en esencia esto es más o menos lo que quería contaros. Ya os digo que mi óptica es una óptica un poco particular, porque tiene las dos partes, y la de que cuando llegas a un territorio lo que te enfrentas siempre a saber si lo que pone en las tablas tiene algo que ver con la realidad o no. Gracias. Bueno, Jesús, pues ahora toca a ti rematar y dejar un poco de tiempo para el debate. Yo quería empezar diciendo que, bueno, yo soy investigador, más que de mí mismo y de mis perplejidades, quiero hablar del conjunto del grupo de investigación de medio ambiente, población y territorio en el que estamos. Entonces, parte de la exposición la voy a hacer yo y parte la va a hacer también algunas otras personas del grupo que han profundizado en una serie de temas concretos. De entrada, un poco de historia. Y un poco de historia es cómo se hacían los censos y cómo obteníamos la información y a partir de ahí qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo vengo trabajando incluso con otros colegas extranjeros en temas fundamentalmente de vivienda en relación con los hogares y en temas de estructura social de las ciudades, ¿no? Entonces, desde hace 30 años, lo estoy contando ahora, en concreto con el caso de París, con el caso de Atenas también, con el caso de Londres y con el caso de Copenhague, veníamos haciendo análisis comparativos de los procesos segregativos. Parte de ellos están publicados en diversos libros, publicaciones y artículos. Y para hacer más claro, vinimos aprendiendo un poco de las cosas que hacían los parisinos, en concreto en análisis de segregación social, ¿no? Segregación social por lo que ellos llaman los ILOT, que serían lo equivalente de nuestra sección censal, son un poquitín más grandes, que son de 2000, pero bueno, nos ayuda un poco a ver y a comparar con conclusiones que yo creo que eran muy interesantes, ¿no? Ver un poco qué tipos de segregación había en unas y otras y, sobre todo, de alguna manera, por dónde podría orientarse una política social, municipal o regional, de alguna manera que tratara de corregir las desviaciones que había, ¿no? Este es un poco el planteamiento que hemos ido haciendo en un proceso histórico de censos que voy a coger desde el 81, el 91, el 2001 y ahora el 2011. Hay que decir que esa distancia entre los censos, del 81-91 al 91 al 2001, por ejemplo, estaba cortada por padrones que se hacían en los años intermedios. Es decir, que el 85 se hace un padrón y en el 86 se hace un padrón y el 96 se hace otro padrón. Que el padrón de Madrid para el caso del 96 es exactamente igual que el censo. Prácticamente las mismas variables, la misma metodología y, por lo tanto, nos permitía de alguna forma hacer bastante bien. Lo que nosotros intentamos ver es la trayectoria de los procesos de desigualdad social en las ciudades o la trayectoria de los procesos de habitativos, digamos, de alojamiento en relación con lo que son los hogares. Bueno, al llegar aquí, efectivamente, al llegar al 2001, cambia la metodología y entonces la población nos viene dada, el censo ya no es la cifra oficial de población, o sea que ya teóricamente cuando hablamos de la población española, la población de Madrid o la población, lo que tenemos que dar es la población del censo, eso es lo que nos dice todo el mundo, eso es lo que nos dice el Ministerio y por lo tanto eso es lo que tenemos que hacer y entonces el censo queda en un terreno, pues sí, de incremento de la información sobre lo que puede dar el padrón, sobre todo temas de vivienda que el padrón no da y temas de características de la población, pues que los padrones no dan, ¿no? Este es un poco el problema.
¿cuál es el problema que empieza a haber? Pues que no casan, o sea, que no casan unos con otros y que tenemos problemas serios a la hora de un poco de establecer los procesos. Entonces, vamos a ver, yo quiero ver un poco, he cambiado un poco el orden que tenía preparado el PowerPoint, quiero introducir primero una comparación de los censos del 2001 y del 2011 para ver un poco que, sobre todo en temas de vivienda, que son los temas que trabajamos también bastante, y a partir de ahí luego nos meteremos más en temas de segregación social en relación con los distritos, con las secciones censales de Madrid y ver un poco los problemas que se nos plantean. Yo voy a adelantar dos cosas. Primero, que voy a llorar, básicamente, porque mi gran problema que se plantea a partir del censo del 2011 es ¿qué diablos hacemos con el grupo de trabajo que llevamos 30 años trabajando sobre el tema y que ya no podemos trabajar? O sea, porque nuestra fuente principal, efectivamente, tanto para temas de población, temas de características de la población, como para temas de vivienda, era el censo. Entonces, a partir de ahí, lo único que nos queda es pedirle, por lo menos al INE, que nos haga una encuesta de vivienda y hogares. Es decir, como hacen muchos países, en Francia, el Código de Logement, que me permite de alguna forma reajustar. Y segundo, decir que yo me quedo perplejo también porque hace 8 meses recibí una petición, es decir, vamos a hacer un artículo sobre los procesos de segregación en Europa. Y veo la respuesta de todos mis colegas diciendo, sí, ya tenemos el censo, vamos a trabajar con ellos. Bueno, nosotros tuvimos que esperar, yo les escribo diciendo, no, hasta diciembre no tenemos el censo y no sabemos bien lo que vamos a tener. Cuando lo hemos tenido, hemos visto que no podemos hacer prácticamente ese artículo, veremos un poco lo que les contamos. Pero quiero decir que estamos en una situación diferencial muy fuerte con respecto a otros países. Portugal tiene un magnífico censo, por ejemplo, completamente detallado, censo, no encuesta. Francia hace encuesta, pero también hace censo y, por tanto, al cabo de los 10 años recoge la totalidad. No digamos Dinamarca, Atenas, es decir, Grecia hace también un censo y entonces les permite establecer esa dificultad. Yo me encuentro ahora como el patito negro dentro del conjunto de colegas que de alguna forma tratan de investigar. Bueno, vamos a empezar en ese sentido por la... parece que es que no veo bien. Jornada 3 de abril, censo. Si apagáis un poco la luz, se vería bien. Esto, el censo. Bueno. Vale. Yo me dedico en principio a comparar los censos franceses, viendo un poco las características del censo francés y en concreto los IRIS, que es lo que a nosotros nos interesaba, que eran las secciones censales, y el censo inglés también, que es bastante interesante. Aquí explica un poco qué son los IRIS, y el censo inglés, que es lo que explica que son las OAS, que son algo así parecido, Output Areas, que es el Lower Level of Geography at which the Census Statistics are produced, que sería algo parecido a las secciones censales y que les permite seguir haciendo análisis comparativos territoriales. No voy a insistir más en ello, aquí está también el tipo, digamos, de condición socioeconómica que se da en función de las características de los IRIS, etc. Bueno, y vamos un poco a ver dos cosas que a mí sí me interesa bastante ver. Primera es la comparación del censo del 2000, los censos, ¿no? 91-2001, para ver los tipos de viviendas que hay y las soluciones y tratar de dar un poco de explicación a esto que ha pasado, porque es que nos produce mucha perplejidad a todos un poco los resultados, ¿no? Y de alguna manera tenemos que intentar dar una explicación al proceso, ¿no? Bueno, tenemos el censo de 2001 con esta estructura, un 67% de viviendas principales, un 16% de viviendas secundarias, un 14,8% de viviendas vacías y luego un 1,4% de otro tipo. Que ya es un ítem que ya aparecía en el 91, que nos dejaba siempre muy perplejos. Yo siempre he pensado que en realidad era aquello que todos sabían, no sé nada de esto, bueno, pues lo pongo ahí. ¿Y qué eran en realidad? Pues yo creo que eran vacías y secundarias, es decir, porque principales es difícil que fueran, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho aquí? Pues he prorrateado esta para igualar un poco la comparación con el 2011, porque si no nos encajaban, he prorrateado esto entre las viviendas, entre las secundarias y vacías. Y el resultado es ese. Pasamos de un 67% de principales a un 71,73% de principales. En términos absolutos, hay un crecimiento de cerca de 4 millones de viviendas, 3.897.000. Pasamos de 16,7 secundarias a 14,6, caray, qué descenso más enorme.
hay una diferencia de 4,8, es decir, 4,81%. Y pasamos de 15,5 de viviendas vacías al 13,6 de viviendas vacías, a 13,66. Cuando nos estaban diciendo todo el mundo que había muchísimas viviendas vacías, resulta que hemos descendido un 17% de viviendas vacías. Es decir, ¿qué política más fantástica se ha llevado a cabo durante estos días, que realmente no hace falta que metamos ninguna otra política en funcionamiento? O es esto o hay algo aquí que no funciona bien, ¿eh? Bueno, entonces yo me he puesto a escarbar, porque llevo bastante tiempo trabajando sobre el tema de viviendas vacías a lo largo de muchos años, y me he puesto a escarbar a ver qué es lo que podía pasar. Primero nos pasó ya en la diferencia con el 91 del 2001, cuando tratábamos de hacer el cálculo, que era muy importante, de las necesidades de vivienda, teníamos que ver cuántas viviendas se habían demolido en ese proceso. Para ver las viviendas que se han demolido, teníamos que ver, hay una forma muy sencilla, y es ver las edades de la vivienda. Y si cojo, por ejemplo, viviendas anteriores a 1950, si había, pongamos por caso, 10.000 en un censo y en el otro había 9.000, pues se habían demolido 1.000. Magnífico. Yo, cogiendo todo esto agrupado, podía ver de censo a censo cuántas viviendas se habían demolido. Bueno, funcionó bastante bien del 91 al 2001. Pero cuando llegué al del 81 al 91, pero cuando llegamos al 2001, resulta que aquello era un follón. De pronto había viviendas viejas que nacían de nuevo, y me encontraba con que en algunos periodos había muchas más viviendas que el anterior. Con lo cual, realmente eso quería decir que no estaba bien recogido esa información en el censo, y por tanto que no se podía trabajar con ella. Era muy importante, porque entonces yo no podía aplicar una tasa de demolición porque no sabía cuántas se habían demolido. No sabía. Entonces, primer problema importante, no sabemos cuántas viviendas se derriban, y por tanto nos cuesta mucho saber cuántas viviendas vamos a necesitar si no sabemos cuántas viviendas se van a construir, si no sabemos cuántas viviendas se derriban. Primer tema, primer tema importante. Bueno, con el 2011 pues el problema sigue en este aspecto, y tenemos desacoples enormes entre lo que son las edades de las viviendas de uno a otro que está. Pero el segundo tema que yo me interesaba bastante es el tema de las viviendas vacías. ¿Qué pasa con las viviendas vacías? Bueno, yo quiero dar una explicación un poco de lo que pasa. Y quiero recalcar que en el año 1996, la Comunidad de Madrid me pidió que hiciera una encuesta de viviendas vacías. Claro, cuando yo lo he expuesto, los del INE me han dicho, no, es imposible que hagas una encuesta de viviendas vacías porque por secreto estadístico no puedes tener la muestra. Pero la muestra me lo hizo la propia comunidad, sin decirme nada al respecto, más que estaban vacías. Es decir, yo ahí cogí mis agentes censales y nos fuimos a analizar las viviendas vacías en el 96 para darnos un poco idea de los problemas que hay a la hora de establecer la conceptualización de esos. Bien, el resultado era, todas las viviendas vacías de la Comunidad de Madrid en el año 1996 había un 13,45%, de ellas el 32 estaban mal empadronadas, estaban mal hechas porque estaban ocupadas, y estaban ocupadas en el momento del censo. Le preguntamos a la gente, y al encuestador encontró bicho dentro, le preguntó si el día tal que el día del censo, estaban allí, y sí, aquí vivimos. Por tanto, tenemos un error brutal. Segundo, había otras que estaban ofertadas, estaban vacías, pero estaban ofertadas, el 35%. Y luego había otro grupo, por eso me salía a mí un 30%, había otro grupo que es un poco más del 30%, sería el 42%, que serían las desocupadas reales, cuyas características eran todo eso. Entonces nos metimos a ver las reales que estaban desocupadas, preguntar en alrededor qué pasaba. Bueno, de ahí pasaba que había un grupo, una parte que no se habían podido determinar, que era en torno al 39%, nadie daba cuenta de ellos, imposible saber en qué situación estaba. Había un 25% en las cuales sí había alguien que podía responder, pero no quería responder, y eran motivos particulares desconocidos. Básicamente lo que perseguíamos aquí era ver la especulación con las vacías, que era la obsesión en aquel momento. Es que la gente especula con las vacías, que la gente tiene la vivienda vacía porque quiere que se valoricen para luego venderla. Era la obsesión de aquel momento, y entonces todos los políticos que llegaban, todos decían, y pondremos las viviendas vacías en el mercado.
yo digo, ya está, ya de nuevo ya está alguien que no conoce un poco el tema hablando de cosas que no sabe un poco el alcance, ¿no? Porque realmente esta es un poco la situación que había. Había motivos de todo, había motivos de reforma, había motivos de inhabilitación de domicilios, de habitables, porque estaban medio derruidas, había procesos de litigios que son muy fuertes también, había una reserva para emancipación de los hijos, había fallecido el residente y se había quedado vacía durante un tiempo, estaban en construcción todavía y había otra serie de motivos ya mucho más desagregados que teníamos. Bueno, esto es para decir que, en fin, cuando estamos hablando de viviendas vacías, ¿de qué hablamos? Primero, esta es la situación, y segundo, para, digamos, actuar sobre ellas, teóricamente tendríamos que definir jurídicamente qué es una vivienda vacía, porque si no, ¿cómo yo voy a actuar contra una vivienda vacía si no tengo una definición jurídica de esa vivienda, ¿no? Para poder cargarle un impuesto determinado o otra circunstancia? Bueno, quiero establecer eso, y con esto es extremadamente complicado saber. ¿Cuál es mi interpretación entonces al final de esta historia? Pues yo creo que había una sobrevaloración de las viviendas vacías en el 2001, en el 2011. En el 2001. Había una sobrevaloración de las viviendas vacías, como muestra un poco lo que pasó en el 96 y de alguna forma se proyectaba en el 2001, que fue un censo que tiene muchos problemas, que todo hay que decirlo, que ese punto de partida de comparación no es un punto de partida claro, perfecto y magnífico. No, tenía muchos problemas. Acordaros que fue un censo que fue contestado por un partido político diciendo que no se debía contestar, que luego había una serie de problemas ahí muy considerables. Por tanto, cuando establecemos la comparación de los censos, mi primera interpretación es una cierta sobrevaloración de las vacías y posiblemente de las secundarias en relación con lo que pasa en el año 2011. Bueno, yo creo que, José Manuel, tú tienes otra interpretación del tema, pero esta es un poco a mí la que me parece más un poco evidente en los procesos comparativos. Bueno, ese es un poco el proceso. ¿Y qué ha pasado en estos procesos? El segundo problema que tenemos son los hogares en el censo. Por desgracia, el censo no nos da lo que es la persona representativa del hogar, que nos daba la persona de referencia del hogar, lo cual nos impide hacer las proyecciones, porque no podemos ver las tasas de jefatura y nos plantea problemas muy serios, ¿no? Yo no sé si luego lo va a hacer más adelante, de forma muy agregada, pero de entrada esta pérdida, digamos, de la persona de referencia nos importa bastante. Y las estadísticas de hogares, efectivamente, en ese sentido, nos plantean bastante problemas, porque lo que queremos hacer es, cuando tratamos de vivienda, es comparar hogar y vivienda. Bueno, yo he intentado recuperar y entonces tenemos dos problemas. Primero, tenemos una fuente de hogares que podría ser la EPA, pero la EPA, cuando se eleva, pues nos da como 700.000 hogares menos que el censo. ¿Por qué? Porque el tamaño del hogar de la EPA es 2,67, me parece que es, frente al tamaño del hogar del censo, que es 2,59. Esta fruslería da una diferencia para toda España de 700.000 hogares. Qué casualidad, es igual que las viviendas que dicen que están vacías, aproximadamente igual. Es decir, estamos entonces en un magma, digamos, de datos que es difícil realmente establecer y poder hacer juicios que se fundamenten políticas coherentes, digamos, de actuación sobre los mismos. Entonces, ¿cuántas viviendas realmente vacías tenemos en función del censo? ¿Cuántos hogares realmente hay? Esto es básico para hacer la proyección. Bueno, esta es mi interpretación de la dinámica de la evolución de hogares según censos, porque según la EPA sería otra evolución distinta, aplicándole al censo la dinámica de la EPA, pero con datos del censo. Aquí es curioso que aumentan más los hogares que las viviendas, que serían las pocas viviendas vacías que se van llenando, ¿no? Y esta sería, la diferencia serían las viviendas vacías y secundarias, que claro, aquí ya es enorme la diferencia y es lo que hace la acumulación en principio del stock de viviendas vacías. Bueno, hasta ahí, digamos, sería una de las consecuencias de la aplicación de los datos censales al análisis de las viviendas. Viendo un poco las perplejidades que nos producen, que es un poco yo que hago. Yo no me voy a meter más, sino simplemente coger los datos y ver los problemas que tenemos y ver qué interpretación puedo tener de esos problemas que surgen a partir de los datos que arroja el censo en relación con otros censos y en relación con otras fuentes de información. Bueno, eso con respecto a este tema.
Y de ahí pasamos a ver un poco qué pasa con el otro tema, que es la estructura de la población. Es que no se ve ahí. Aquí. Vamos a ver qué problemas nos produce al trabajar en temas fundamentalmente de estructura social y vivienda, trabajar con los datos censales y qué es lo que, no sé, qué es lo que podemos hacer, es muy poco y que es incluso, yo adelanto las recomendaciones que podemos hacer al INE, realmente en este aspecto son nulas. Aquí no podemos más que llorar, es decir, hemos perdido nuestro trabajo, hemos perdido todas las series que llevábamos desde hace 30 años y no nos queda, no podemos hacer un análisis de la estructura social de las ciudades, tal y como se establece, por secciones censales, como se hace en otros países, porque realmente las agregaciones que hacemos ya son tan grandes que no nos permiten. Por ejemplo, el barrio del Pilar. El barrio del Pilar tenemos 6 categorías sociales. Pues el barrio del Pilar tiene 5 de categorías sociales dentro del barrio del Pilar. Aquí tendríamos que hacer una agregación dentro del barrio del Pilar, en la cual hay mezclas de 5 categorías, de 5 tipos de secciones censales distintos en cuanto a su composición social. Digo el barrio del Pilar porque algunos de los que hemos trabajado, había podido traer un poco la imagen para ver los resultados que daba en el 2001 y para ver la imposibilidad realmente de hacerlo en el 2011. Bueno, nos metemos, esto está aquí, presentación, nos metemos un poco a ver, es decir, un poco los datos, ¿no? Esto es lo que nos encontramos sistemáticamente. Primero un fallo del sistema, bastante continuo y que con frecuencia nos arroja. Tenemos un problema realmente, yo creo que hay un problema de definición, un problema puramente informático que nos dificulta enormemente y nos retarda enormemente todo lo que es la recogida de información. Supongo que a todos se habrá pasado, se cuelga continuamente la página. Va mejor ahora, en los últimos días va mejor. Bueno, bueno, esta es un poco la situación. Entonces, lo que nos encontramos es esto, ¿no? Conforme. Primer tema que tenemos. Bueno, segundo, esta de la página la habéis visto. Nos metemos, vamos a ver un poco el valor de los mapas y nos vamos a meter ahí y vemos un poco la posibilidad, digamos, de ver distritos y de ver secciones. Yo creo que Pedro, si quieres, ven y nos vas, o Pedro o Dani, nos vais un poco... Bien, pues después de lo de Jesús, solo queremos presentaros un poquito los problemas que hemos tenido fácticos, es decir, a la hora de empezar a trabajar con los datos y lo primero que veíais es lo fundamental, es los problemas que da la web cuando te metes, volver a reiniciar el sistema, tal, ¿no? Luego, la segunda parte, si pasas a la de atrás, Jesús, esta. Hay dos formas de sacar los datos, mediante tablas y visor, ¿no? Que es como bien han puesto antes los compañeros. Voy a tratar de mostrar un poquito de una forma rápida cómo lo hemos trabajado nosotros y los problemas que nos hemos encontrado y cómo tratamos de darle solución. Bien, pasa Jesús. Esto sacando mediante tablas, es decir, tratando de sacarlas como en el censo 2001 lo sacábamos, es decir, metiéndote mediante tablas y seleccionando las secciones que tú quieres trabajar. ¿Pasas? O si quieres me pongo yo ahí y voy pasando. Vete pasando, puedes pasar. Bueno. Bien, pues como hemos visto antes y bien han dicho con anterioridad, cuando hablamos de personas y queremos sacar a nivel sección censal información sobre personas, tenemos solamente estas 5 variables. La población total por sexo, la población total por edad en grandes grupos, por nacionalidad y por sexo y nacionalidad. Como sociólogos urbanos nos vais a permitir que estamos por encima, ¿no?, de la nacionalidad, no solo miramos lo que es la nacionalidad, queremos mucho más, ¿no? Queremos tratar de caracterizar el espacio y a este nivel, pues como todos vemos, es imposible. En términos de vivienda, pues como vemos arriba, en viviendas principales, nos dice que efectivamente que la recurrencia de la confidencialidad nos dice que no te da ningún tipo de información. Sin embargo, si lo sacamos mediante las viviendas principales y no principales, que es la otra alternativa a viviendas principales, pues efectivamente te da el total de viviendas agregado. En términos de hogares, pues solamente nos daría el total de hogares, que en gran medida está muy correlacionado con las viviendas principales. O sea, los hogares son las viviendas principales. Es lo que hablaba antes de la teoría de los conjuntos, esto, ¿no? Que no lo tengo en un lado, pero lo puedo sacar por otro. Y parejas y otros núcleos no te dice nada. Sin embargo, si nos elevamos al siguiente límite administrativo que nos da el censo, que son los distritos,
efectivamente sí nos da información, pero sale la recurrencia otra vez de los asteriscos, ¿no? Ojo, ten cuidado con el tema, con esta serie de datos que tiene un elevado error muestral y allá tú con lo que haces con ellos, ¿no? Y efectivamente, como antes decían, son justamente en aquellos conjuntos en los que los datos son muy bajos y te da. ¿Qué hacemos nosotros qué hemos tratado de hacer para solucionar este problema? Pues utilizar el visor de mapas, aumentar el tamaño, el ámbito espacial para aumentar la muestra y que te den más información, proporciona información agregada de la suma de estas unidades censales, es decir, lo que te hace es sumarte las secciones y te da un global, y posibilita el trabajo a nivel tanto de barrio como de polígono de vivienda. Principalmente estamos trabajando con temas de barrio. En la jornada anterior, la semana pasada, nos habló no me acuerdo qué era, de la Junta de Andalucía, del sistema de malla que estaban implantando y tal. El INE lo tiene este visor. Feria era, ¿no? No era feria, era... Juan del Ojo, sí, Juan del Ojo. Nos comentó la implantación de una malla que era muy útil, que podía ser muy útil y tal. Efectivamente, a nosotros esta malla, pues sí nos parece útil, nos parece una utilidad, pero nos rompe todo el estudio que hemos llevado con anterioridad con los censos del 91 y del 2001. Efectivamente, nosotros nos limitamos a estos límites administrativos que han sido la sección censal por excelencia y si acaso los distritos. Como podemos ver, en el INE tenemos una malla de 1 kilómetro y tenemos una malla que si desciendes te baja 50 metros. Pero como podemos ver, ya no solamente es que estas mallas o estas cuadrículas nos engloben varias secciones, sino que encima son diferentes. Por ejemplo, esta englobaría 2 o 3 secciones censales, ¿no? O sea, por lo tanto, a nosotros en estos términos no nos sirven. ¿Solución? Pues mediante límites administrativos y utilizando la forma de seleccionar dentro del mapa las secciones censales, pues establecemos, esto es un ejemplo para que veáis un poquito lo que es el barrio de Palacio aquí en el municipio de Madrid, seleccionarlo como tal o mediante los puntos, como hemos visto antes, y nos da 2 tipos de información. Por un lado, los predefinidos. Sí, vete un poco a explicar más el anterior. ¿El qué? Esto sí, el anterior. Dale para atrás tú. Bueno. Sí. No para adelante. Espera, le doy yo. Anterior. Espera. Esto es lo que decía, que es seleccionar mediante con el ratón o con la serie de puntos, como antes veíamos, pues seleccionar el barrio de Palacio dentro del distrito centro, ¿no? Y es una forma de seleccionar las secciones censales que lo componen. Y se pueden seleccionar las secciones censales aparte un poco de la cuadrícula que plantea el INE, sino... Claro, defines un espacio. Pero y define el espacio. Tú defines el espacio. Que es la forma que tiene el INE en el fondo de darnos los datos también, sí, sobre todo. Sí, pero si ya... Bueno. Sí. Esto es como buscar el avión indonesio, ¿no? Un montón de gente mirando el océano. Bien, pues estos son las 7 variables que nos da, bueno, los indicadores predefinidos que nos da el INE, como hemos visto antes, y efectivamente aquí se te da la información desagregada, que son 7 variables son algo muy por encima, y aquí, como podemos ver, sí nos da el número de personas, edad media, porcentaje de población extranjera, número de hogares, tamaño medio del hogar, número de vivienda, etc. Nosotros, a través de haber agregado muestra y haber sumado esas secciones censales, sí te permite entrar a una selección de variables en la que sí puedes permitirte ya tus cruces con mucha precaución, porque, como veremos, a la hora de hacer un simple cruce como edad en grandes grupos, es decir, en tres grupos, y el nivel de estudio detalle, te empiezan a salir los famosos asteriscos de, ojo, ten cuidado, que en estas celdas tienes un elevado error de muestreo. Esto es para el barrio de Palacio, ¿no? Esto es para el barrio de Palacio, más o menos. Bien, si por ejemplo hacemos otro, que sería un simple cruce de saber a qué se dedica la persona según sexo, pues te dice directamente que, o sea, una ocupación a 2 dígitos, y es verdad que es un poco más desagregada, pero tampoco es, tampoco es pedirle a 4, que sería, o a 3, que es lo máximo que da, te dice que directamente que por razones de confidencialidad esta consulta no es posible. Nosotros llegamos a la conclusión de que no es tanto que no sea posible, sino que tienen miedo a mostrar lo que pueda salir de ahí. Es lo que hemos entendido. Porque, como bien decía anteriormente,
eso de la confidencialidad, yo creo que la confidencialidad se escudan, sirve como escudo para no mostrar los datos que tienen, porque no tiene sentido. En el caso de la nacionalidad... Es que aquí las muestras son muy pequeñas. Ya, claro, sí. Sí, pero... De barrios, sí. Puesto ahí una, claro, que ahí... Sí, pero en el caso... No le echaría la culpa a confidencialidad, es un problema de que no hay muestra. Ya. Sí, Ya. Y bueno, como comparación con el censo, y dejando paso a Daniel, que os explicará un poco cómo solucionamos otro tipo de problemas más de cara al problema fundamental que hemos encontrado, que es la falta de la condición socioeconómica en el censo 2011. Bien, otro de los problemas es la falta de variables que hacen relación al problema de la vivienda, delincuencia, ruidos, etcétera, y que no consta información medida en número de edificios. Y por último, en comparación al 2001 y al 2011, pues que se han simplificado las categorías y muchas veces resulta más costoso, más laborioso encontrar los datos. Y ahora Dani os va a presentar un poquito cómo hemos solventado algún modelo práctico, algún ejemplo práctico de... Bueno, más que resolverlo, lo hemos intentado. Ahora vamos a compartir un poquito cuál ha sido el proceso. Sobre todo nosotros en nuestros estudios nos centramos mucho en la estructura social de la población que reside en el espacio y habitualmente nos interesa conocerla por niveles de desagregación territorial más detallados que el del municipio, ¿no? Entonces, bueno, normalmente para intentar realizar una aproximación a la estructura social de los espacios habíamos utilizado siempre la condición socioeconómica, que era la variable que mejor funcionaba y que se componía de la combinación de tres variables a su vez, que son la situación laboral, la relación con la actividad y la ocupación. Bueno, pues en el censo de 2001 la condición socioeconómica ya no existe, no aparece, lo cual supone el primer problema a la hora de poder establecer series, así como comparaciones temporales con respecto a los estudios previos. Y bueno, dijimos, nos quedan las tres variables por separado que componían la CSE, tal vez se pueda reconstruir con un proceso laborioso, pero para ello tendríamos que tener también unas variables que fueran comparables en el tiempo. La que dotaba de mayor contenido la condición socioeconómica era la ocupación, que está categorizada mediante la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Pero tenemos un problema más. La Clasificación Nacional de Ocupaciones ha cambiado en el año 2011, de manera que el censo de 2001 realiza te ofrece una clasificación del territorio en función de su estructura por ocupaciones mediante la CNO del 94, mientras que el censo de 2011 emplea la CNO de 2011. Bueno, empezamos a mirar cada una de estas categorías, son 9 en total en ambos casos, y los títulos de las categorías parecían dar buenas noticias, pero claro, era necesario profundizar en cada una de ellas para ver qué contenido tenían, ¿no? Entonces hemos subrayado en verde, hemos coloreado en verde la categoría número 1, de directores de las empresas y administraciones públicas en el primer caso y directores y gerentes en el segundo, para seguirla un poco, para ver qué ha pasado de un censo a otro. El resto de categorías, en todos los casos el título es bastante común. Y vemos, por ejemplo, que este es el conjunto de España, ¿vale? Aquí no vamos a hablar ni siquiera de problemas de desagregación territorial, sino que simplemente y directamente no se pueden comparar las variables. Como vemos, los directores de empresas y de administraciones públicas eran 1.315.000 personas, un 8,1% del total, en el año 2001, ¿vale? Censo 2001. 10 años más tarde tenemos unos 500.000 directores y gerentes menos, lo cual parece contradecir algunos de los estudios y todas las teorías sociológicas acerca de la polarización social, el aumento de la cualificación de la población, etc. La comparación, vemos que tenemos el número absoluto de cada una de las categorías en 2001 y en 2011, en primer lugar, y a continuación el porcentaje que suponen sobre el total de la población. Como veis, si empezáramos a detallar el cambio de cada una de las categorías, en todos los casos íbamos a vernos sorprendidos en relación con las hipótesis iniciales. ¿Cuál es la razón de todo esto? Que no están contando a las mismas personas, ni a las mismas ocupaciones, una clasificación y otra.
Por ejemplo, aquí simplemente 3 ejemplos. Vemos al principio, pensamos, bueno, recodificamos la CNIO del 94 para hacerla comparable con el... O sea, le asignamos la clasificación de 2011. Para ello, sería necesario tener la CNO a 4 dígitos. Esto, la CNO se ofrece la información desagregada en diferentes niveles dentro de la propia ocupación. Como hemos visto, la 1 era directores y gerentes, pero dentro de directores y gerentes, conforme vamos detallando más información, nos dice qué tipo de ocupación en concreto es. Por ejemplo, gerencia de empresas de comercio al por menor con menos de 10 asalariados, ¿vale? Entonces vemos que esa categoría, que la vemos repetida una línea más abajo, pero bueno, en el 2001 era la misma categoría en ambos casos. En el 2011, algunas de estas personas ocupadas, algunas de las ocupaciones, perdón, dentro de esta categoría pasan al grupo 1, luego ya tenemos 3 dígitos más, pero bueno, y otras pasan a la categoría 5, que si volvemos atrás vemos que se trata de trabajadores de los servicios de restauración, personal de protección y vendedores. Estamos hablando del empleo más precario que se está creando durante los últimos 10 años. O sea, de lo alto de la pirámide a lo más bajo de la pirámide. De manera que no es posible, digamos que la distorsión es enorme y, bueno, no se puede utilizar la clasificación del 94 para adaptar al 2011, pero el proceso inverso tampoco es posible. Si vemos, por ejemplo, en la tabla de abajo, la CNO, el 6110, son trabajadores cualificados en actividades agrícolas. Pues bien, en el 94 esas ocupaciones, algunas pertenecían al primer grupo y otras pertenecían al sexto. ¿De acuerdo? No es posible hacer la recodificación ni en un sentido ni en el otro, con lo cual la ocupación no permite realizar estudios en el tiempo del cambio en la composición social del territorio. Es decir, no tenemos la CSE y tampoco tenemos la CNO. No tenemos nada. De manera que lo único que es posible es comparar cada uno de los territorios. Por ejemplo, imaginaos, ahora vamos a ver un ejemplo de Malasaña, bueno, perdón, del barrio de Universidad en conjunto, y vamos a ver de qué manera podemos hacer una aproximación a cómo ha cambiado el valor social del espacio, ¿de acuerdo? Pero no se puede hacer ni con la CSE ni con la CNO. Nos preguntábamos... Claro, no. No. Sí. Sí, bueno. Pero es la comparación entre censos nos da eso. De todos modos, la clasificación también proviene de la misma fuente, ¿no? Proviene... No, claro. Tú te coges para la EPA igual. Y son, la EPA es igual, sí. El problema de la CNO Sí. 94 con la CNO 11, o si te coges la... Sí, no, eso está claro. Eso está claro. Hay maneras de casarlas. Sí, lo que quiero... Casan algunos grupos, pero O con la CNA, es imposible. Lo que quiero decir es que el censo no está ofreciendo ninguna solución. Nosotros estamos intentando encontrar el modo de resolver los problemas que plantea, pero a la hora de observar si pudiera haber algún camino para resolverlos, no ofrece ninguno, lo cual es una dejación, yo creo, de su responsabilidad. Bueno, hemos utilizado la única variable que está fuertemente relacionada con la clase social, que es el nivel de estudios, y hasta la fecha hemos observado que es la única que permite realizar una comparación con ciertas precisiones. Para empezar, en el año 2011, la categoría de no aplicable se refiere a todas las personas menores de 16 años, de manera que a la hora de realizar la comparación con el 2001 es necesario obtener los datos del 2001 con un filtro que excluya a esta población, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, de esta manera hemos elegido el barrio de Universidad como un ejemplo, pues bueno, digamos, territorio sobre el que hay fundadas sospechas de que pudiera haberse dado un proceso de cambio poblacional durante los últimos 10 años, ¿de acuerdo? En cierto modo vinculado también a procesos de regeneración urbana. Para ver si esto es así, realizamos una comparación con el cambio en la estructura por nivel educativo del municipio de Madrid, porque obviamente el hecho de que hayan aumentado las personas con cualificación de tercer grado no nos dice nada si no lo comparamos con el municipio, puesto que es un proceso generalizado, ¿de acuerdo? Entonces, primer problema, hemos coloreado en rojo, en el absoluto 2011 para el barrio de Universidad, el dato que presenta un elevado error muestral. Como comentaban en la mesa anteriormente, tenemos la estimación
En ningún caso nos dicen sobre qué muestra, no nos dicen, por supuesto, la dispersión de esa estimación posible, el margen de error. Y, bueno, los absolutos, en cierto modo, podemos tratarlos bien, ¿no? Pero en el momento en el que una estimación de un absoluto está equivocada, eso contamina todos los porcentajes, porque la falta de fiabilidad de un porcentaje altera a todos los demás. Ante este problema, lo único que podríamos hacer sería, por ejemplo, agrupar analfabetos y sin estudios, tal vez, bueno, buscar algunos trucos o chapuzas, ¿no? Y bueno, simplemente como conclusión de esta comparación vemos como en Malasaña la población más abundante según el nivel de estudios en el 2001 era la población de segundo grado, con estudios de segundo grado, seguida de la población con estudios de tercer grado. Esto cambia dramáticamente 10 años más tarde, donde la población de tercer grado pasa a ser mayoritaria en términos porcentuales y más significativamente todavía, y si es que estos datos tuvieran algún tipo de fiabilidad estadística, en principio la ausencia de asteriscos nos daría cierta legitimidad para utilizarlos. Veríamos que se ha doblado en la población de tercer grado de 7.700 a 14.000, con lo cual es un punto de partida para empezar a hablar de ciertos indicios por ejemplo, de gentrificación, ¿de acuerdo? Y bueno, este tipo de análisis son las tentativas, los intentos de solución que estamos intentando aplicar para poder estudiar la segregación residencial en el territorio, ¿de acuerdo? De una manera que sea más específica o detallada que el distrito y que no contenga como única variable de diferenciación social la nacionalidad, ¿de acuerdo? Y bueno, como comentábamos el otro día, al final, en la medida que esto sea más o menos posible, depende del futuro de los estudios urbanos y también de la planificación urbana, porque si no nos vamos a ver abocados, limitados a estudios de tipo cualitativo de pequeños espacios, que bueno, no serán ya elegidos, sino serán forzados, y también, como decíamos el otro día, podremos intentar entender lo que pasa en Malasaña solo por Malasaña y sin pensar que tenga algo que ver con San Cristóbal o que pueda tener algo que ver con el barrio de Salamanca, etcétera, etcétera. Sí, dos conclusiones importantes. Una, en términos de políticas urbanas, si los objetivos, que parece claro que son bastante generalizados en casi todas las ciudades europeas, son conseguir una mayor cohesión social y conseguir también una mayor sostenibilidad, el objetivo de la cohesión social no tenemos instrumentos para medirlos, para saberlos, para poder ver, porque, como habéis visto, a lo único que podemos llegar es acercarnos un poco y con mucha dificultad a la diferenciación por formación, pero no por estructura social y por ocupaciones. Primer tema importante. Segundo, que me parece importante, si el objetivo fundamental de la política de vivienda en los próximos años es básicamente la rehabilitación, nosotros acabamos de sacar un artículo viendo los efectos de la rehabilitación entre el 91 y el 2001, viendo a nivel de secciones censales cuál había sido la transformación de las ARIs que había habido entonces, la transformación social en las ARIs. Bueno, esto ya no se puede hacer. No se puede hacer, por lo tanto, vamos a ir a ciegas o vamos a invertir muchísimo dinero en ver cuáles van siendo los efectos, o cuáles han sido los efectos reales entre el 2001 y el 2011 de las políticas de rehabilitación concretas y de las que se vayan a hacer, pues tendremos que hacer una inversión enorme para poder saber cuáles son sus efectos en términos sociales, sobre todo de ese tipo de actuaciones. Ese es uno de los problemas. Entonces, una de las conclusiones que sacas, primero, el censo supone un abaratamiento, efectivamente, de lo que es todo el ejercicio de la realización del censo, pero en puros términos implicaría que ayuntamientos y comunidades invirtieran bastante más para poder saber con detalle qué es lo que está pasando en sus territorios. Luego, al final, tendríamos que hacer un balance, digamos, entre costes y no costes de unos y costes de otros en los procesos de conocimiento. Ese es el primer tema. El segundo tema, efectivamente, es que podría haber algún tipo de
encuestas o algún tipo al menos de intervención por parte del INE similar a la que se da en otros países, que paliara un poco los problemas que nos encontramos, sobre todo en el tema de vivienda, ¿no? Y yo ahí siempre llevo recomendando que el INE haga una encuesta de vivienda, encuesta de hogar-vivienda, igual que se hace en Francia o igual que se hace en otros países. No tiene por qué ser anual, puede ser, en Francia es cada 2 años, pero puede ser cada 4 años, etcétera, se hace y de alguna manera ajustamos un poco, fundamentalmente, no el número, pero sí al menos el contenido concreto que se da, que se nos pierde de esta forma con el censo. Esas serían un poco las peticiones o las conclusiones que podríamos sacar de ahí. No sé si alguien quiere comenzar. No sé. A ver, un afectado, ¿no? Ricardo, yo qué sé. David. David, que tiene muchas ganas también. Es que un poco continuar el argumento de la sesión anterior, porque ya creo que ahí se plantearon y la intervención final del grupo nos dejó bastante claro. Es lo que hay, es posible que se consiga una ampliación, en nuestro caso en el Ayuntamiento de Madrid, que nos asigne la identificación del distrito, del fichero, inclusive de la sesión censal y algún estimador de dar unos datos, a ver. Pero bueno, no va a dar para mucho más el análisis de la información. Yo creo que para eso quizás el dinero que se ha invertido no se va a sacar mucha más rentabilidad de la que ya teníamos con el propio fichero de población, como comentaba Antonio. Pues, al final, pues, si la diferencia es menor del 2%, pues yo no sé si se ha gastado las decenas de millones de euros, compensa con la utilidad que tenía. Es discutible. Pero ya por ponernos en una perspectiva más de futuro, evidentemente yo creo que el futuro debe ser los registros administrativos, pero claro, hay que trabajar desde ya con los registros administrativos tal y como están, no se puede cruzar ni siquiera en un año, porque tienen problemas mucho más allá del tratamiento informático, tienen un problema de la concepción, de qué finalidad, inclusive, porque sea, algunos como la seguridad social, los registros más actuales pues están mejor, pero si la empresa es anterior, por ejemplo, a 1990, pues los campos de dirección, etcétera, a nadie le importan, porque la finalidad no era, desde luego, si la empresa estaba aquí o allí, sino porque esa empresa tenía tantos trabajadores de alta y se recogían los TC1, TC2, etcétera, y que se pagase, pues ya había, que no era un mayor problema. Si no pagaba, pues finalmente se publicaba oficial y ya está, se ejecutaban los procedimientos pertinentes. Bien, esto ha ido de que yo creo que es fundamental, y lo dije otro día, de que el catastro es una información, la mejor base de datos de punto de partida para abordar la creación de una estadística de vivienda, prácticamente de caso de vivienda. Pero no es todavía la fuente ni siquiera es un censo de edificios, es casi un censo de edificios, pero no es un censo de edificios. Porque cuando esos edificios, a veces que luego cuando los cruzan con la información de los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, pues casi siempre es unívoca, en el 95% de los casos, pero en unos casos tiene 3 construcciones, en otros 2, no cuadra, y esas cosas hay que depurarlas. Y además, yo creo que costaría relativamente un poco depurarlas, evidentemente cualquier trabajo estadístico es bastante caro, pero sobre todo tenemos el gran reto de llegar al nivel llamado de la conservación por planta espera de la escalera planta puerta, del hueco, del local, de esa vivienda o del local de actividad económica. Para nosotros, en el Ayuntamiento de Madrid, es imposible cruzar, como me imagino en otros sitios, la hoja padronal, que se supone que está referenciada en una determinada vivienda que era planta puerta, con la unidad catastral de referencia. Cruzan muchísimas cosas, pero el porcentaje que queda sin cruzar es indigerible, desde luego, para el proceso informático. Es decir,
a nivel de escalera planta puerta no hay manera, y eso habría que llegar a corregirlo, y eso efectivamente sería lo que nos daría la pista de tener finalmente un registro de viviendas en el cual además podríamos ver las que hay, como mínimo, ya no digo si son ocupadas o vacías, vamos, si son vacías o secundarias, pero al menos las ocupadas, porque hay que tener empadronado, y el resto. Y también aproximarnos al uso, al tipo de uso de la actividad económica o no. Los tiros van por ahí, pero no es, a que parece conceptualmente fácil abordar ese problema. Esto está planteado desde los 80, desde luego desde el inicio de los procesos informáticos, pero sigue habiendo problemas importantes, y cuanto más se baja en detalle, pues, el cruce de la información con una cierta precisión es francamente difícil. Creo que ese es el reto. Plantea simplemente el caso del catastro como un sitio donde digamos, tenemos una información que ya no hay otra mejor, y es además bastante exhaustiva, pero no permite que se pueda utilizar para que sea ya un registro de viviendas de hecho, pero sí habría que plantearse abordar pues, este tipo de información, cómo lo podemos plantear para que en el futuro más inmediato posible pueda adoptarse de esas características. Y algo parecido, por ejemplo, podría ser con la entidad que no se puede elaborar el trabajo para hacer la seguridad social. Bueno, tenemos la afiliación a la seguridad social. Los afiliados de la seguridad social trabajan. Sus empresas están ubicadas en un determinado sitio, su domicilio social. No quiere decir que sea el establecimiento, ni muchísimo menos, pero bueno, esas personas están empadronadas y se les puede ubicar en qué domicilio. Bueno, pues es una vía alternativa, digamos, cruzar por ahí. Eso lo tiene hecho el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, del cruce del fichero de afiliados de la Seguridad Social en cuentas de cotización en la Comunidad de Madrid, con el padrón, el conjunto de padrones municipales de la Comunidad de Madrid. Eso da unos resultados, tendrá y tiene su ruido estadístico, pero permite, por ejemplo, una serie de aproximaciones a dónde está trabajando la gente, con todas las características, de qué rama de actividad, el grupo de cotización, profesional, ¿no? Bueno, menos de estas dos sí, bueno, son vías alternativas que creo que merece la pena ante el camino cerrado que nos muestra el censo. Esto está claro que para profundizar en la estructura social, para ver de dominización económica, hemos pinchado cosas, ¿no? No se va a poder cerrar por ahí. Una vía alternativa, desde luego, es intentar, digamos, recuperar la estructura social de los residentes a través de donde trabajan los afiliados de la seguridad social. Que cuadra con las grandes cifras a nivel municipal y a nivel provincial del censo, pues también cuadra más o menos con la estimación, una vez que se eleva, de los resultados de la encuesta de población activa. Es la única sugerencia que me permito haceros para tener una información de carácter diferente. O sea, que no lo ofreces como ayuntamiento. Habría que metírselo a la Comunidad de Madrid, que es el titular del fichero. A ver, provocas, ¿hay alguien que se sienta provocado por David? Bueno, yo más que provocada le quiero agradecer muchísimo porque, vamos, yo creo que me he ido poniendo colorada cada vez que hablaba de la base de datos catastral. La verdad, como yo lo que me encontré fue un asquillo cuando llegué y me fui muy contenta con la oficina virtual, a otros pagos, cómo había quedado, pues yo también creo que es de lo mejorcito que hay. Lo que pasa es que vuelve a ser lo mismo, ha hecho alguna referencia a Jesús de las cosas que no casaban, porque desde luego en el censo del 91 la base de datos catastral con mucha razón no se había utilizado, porque nos faltaba muchísimo para completar. De hecho, estaba bien hecho el censo. Estaba bien hecho el censo, pero no había nada que completar con Catastro, porque Catastro le estábamos haciendo, y le estábamos informatizando. Luego ya se empezó a utilizar alguna cosa, pero por ejemplo, esto que decía de las viviendas anteriores a no sé todo que se habían demolido y luego tal, en el otro censo,
Pues es que cuando se saben las tripas, pues hay cosas que yo cuando cruzo para hacer esas tablas, como me sé todas las tripas del catastro, sé cómo puedo cruzar, ¿no? Por ejemplo, en la fecha de antigüedad de los edificios, cuando empezamos a hacer un catastro informatizado, pues nosotros tenemos un signo de la fecha de construcción es esta buena porque tenemos un tal o es aproximada, pero luego tuvimos otro problema. Vamos a ver, si nosotros el catastro le queríamos para valorar inmuebles que fueran una base de un tributo, que era el primer encargo que teníamos. Entonces yo me encontraba con edificios que tenían una fuerte reforma, casi una rehabilitación, pero que como eran de 1928, pues se me depreciaban de una manera increíble. Entonces eso me parecía una injusticia tributaria y nos inventamos una formulita, un día una compañera y yo, que era la fecha de antigüedad efectiva. Está en la normativa, o sea, está en circulares en la normativa. Y la fecha de antigüedad efectiva dijimos, bueno, pues la conservación es un deber establecido por el planeamiento urbanístico y por la legislación. Entonces, si el edificio está medianamente conservado, que pintan y tiene una situación de decoro, es la fecha de antigüedad real, es la fecha de antigüedad efectiva. Si tiene una reforma, vamos a ver qué tipo de reforma. Pues vamos a considerar que hay una reforma mínima, una reforma media, una reforma total y una rehabilitación. ¿Vale? Se definen los 4 escalones. ¿Cómo se definen? En función de la inversión económica hecha en la reforma. Si es menor del 25% de lo que costaría el edificio nuevo, pues es una reforma mínima. Si es entre el 25 y el 50 es una reforma media, si es entre el 50 y el 75 es una reforma total, y si más del 75.000 usted es una rehabilitación. Y entonces la fecha de antigüedad efectiva del edificio es la fecha de la rehabilitación, no la fecha de construcción. Porque es que ese edificio está rehabilitado en ese momento y por lo tanto la depreciación tiene que ser en función de la fecha de rehabilitación. Pero eso si no te lo conoces y tú pides una información sin las siglas de si es fecha de antigüedad efectiva, fecha de construcción real o fecha de construcción estimada, pues no te enteras y no puedes explotar bien la base de datos catastral. Con lo cual la petición también, que a mí me pasa con la del INE, a veces no sé hacerla y me salen unas cosas que tengo que pedir ayuda porque no sé hacer la petición. Claro, yo no soy estadística, mi perfil es el más cercano al de Pablo. Soy usuaria de la información y lo que he intentado con estos trabajos que les he ofrecido es una información que me sea útil a mí. O sea, crear una información, aglutinar una información que me sea útil a mí como usuaria de eso. Si yo lo que intento hacer es, desarrollo urbano sostenible, ¿cómo se puede tal? Necesito de las ciudades, de los municipios de más de 50.000 habitantes. Mi preocupación, sinceramente, no está en aquellos municipios de 1.000 habitantes. Desde mi puesto, quiero decir, desde dar instrumentos para una política de vivienda, dar instrumentos para un desarrollo urbano, pues mi preocupación no está ahí. Por lo tanto, ¿qué le pido yo al censo del INE? Uy, si ya me lo he dado para municipios de más de 20.000 me ha hecho un favorcillo, ¿no? Más de 2.000. Y entonces tienes que ir así. El tema de la vivienda vacía. La vivienda vacía, yo intenté hacer una definición legal, porque me lo demandaban para el recargo del tributo y no se puede hacer. Ya te lo digo, no se puede hacer. No se puede hacer. Lo único que puedes hacer es una presunción de desocupación. Y esa presunción de desocupación, la única manera de articularla era claramente está desocupada, y eso sí que todos los que nos sentamos en la mesa estábamos totalmente de acuerdo, si no está dada de alta ni en luz ni en agua. Ahí, mire usted, ya no hay más leña que la que arde. Si no está dada de alta en luz y en agua, la vivienda está desocupada. Pero si está dada de alta, ¿en qué consumo consideramos? Porque puede ser que esté dada de alta con consumos mínimos y esté desocupada realmente. Y allí nos tuvimos que poner de acuerdo con unos consumos mínimos minimuron para la presunción de desocupación. Cuidado, para la presunción de desocupación. A partir de ahí, cuando empezamos a seguir para ver, una vez ya centrada la presunción de desocupación, ¿se puede poner el recargo o no? Ya paramos, porque era más caro el collar que el galgo. Era más caro que el collar que el galgo y dijimos, a ver, si tengo yo que crear una oficina que con todos estos datos, con el suministro de la información de las compañías de agua y de electricidad,
tenga yo que hacer un cómputo de la presunción de desocupación y lanzarle al señor, mire usted, su vivienda está presuntamente desocupada, si no presenta usted la prueba de desocupación le voy a poner un recargo. Y viene el señor y si ya se lo sabe, dice, no, mire usted, la he puesto en un API hace un mes para ponerla en alquiler. Y ya se me ha fastidiado la cosa después de tener montada la oficina, de tener montados los procesos de... Y ya paramos y dijimos, pues no, quien lo quiera hacer solito, el ayuntamiento que quiera hacer solito ese estudio de presunción de desocupación y quiera poner el recargo, allá. Hay un caso. No. Sí. Ruiz Gallardón, cuando entró de alcalde de Madrid, dijo, sí, pondré un impuesto a las viviendas vacías y tuvo que retirarlo. No, es que yo me puse a trabajar por la petición de Ruiz Gallardón. ¿Sí? Claro, a ver si te crees y que Enrique, nosotros desde el catastro... ¿tenía ahí alguna observación? Bueno, no voy a repetir lo que dije la semana pasada. Se ha quedado más o menos ratificado a lo largo de las intervenciones de hoy en cuanto a lo que da de sí esto. Pero a mí quería hacer una reflexión en el ámbito en que estamos. Estuvimos hace una semana en la Universidad Carlos III, hoy estamos en la Universidad Politécnica, es decir, en el ámbito universitario, y por lo tanto lo que se requiere de nosotros son soluciones. Si estuviéramos en una asociación de vecinos, pues haríamos reivindicaciones e incluso nos podíamos permitir el lujo de echarnos a llorar. Pero aquí no, aquí lo que tenemos que hacer es, ante esto que hay, esta información, la estadística es información. Entonces, de la información hay que estrujarla y hacerle confesar la verdad. Hay un amigo que dice que el análisis estadístico es como el policía en una comisaría. ¿No? Los datos van a tratar de engañarte directamente y lo que tú tienes que hacer es someterles a un tratamiento, ¿no? Para que suelten la verdad que ellos no quieren confesar. Bueno, pues ese es nuestro trabajo o el trabajo de los universitarios, ¿no? Hacer confesar aquellos datos que vienen como vienen, ¿no? Hay muchas veces que en las novelas negras y algunos en la brigada político-social que decían en los interrogatorios, mira, tú sabes más cosas incluso de las que crees que sabes y yo me voy a enterar. Bueno, pues hay muchas cosas detrás de esos números, detrás de esas tablas que nos ofrece el INE, ¿no? Hay más cosas que nuestra labor como investigadores, ¿no? Es hacerlas aflorar y utilizar y buscar los métodos para hacerlas aflorar. Hay problemas que tienen soluciones sencillas. Esos, bueno, cualquiera se puede encargar de ellos. Hay problemas que tienen soluciones sencillísimas, ¿no? Esos son los problemas que no tienen solución, ¿no? Porque es la solución más sencilla. Como es imposible, no hay problema, lo aparcamos y seguimos nuestro camino. Y luego hay problemas que tienen soluciones difíciles. Y esas soluciones difíciles son las que le caen al investigador. Entonces, bueno, durante años, no los 30, sino algunos más también, ¿no? Porque lo que tenemos ya cierta edad, hemos pasado por aquello, tuvimos que inventar soluciones a los problemas que había. Yo recuerdo que en aquellos años, hace más de 30, trabajaba en temas de ordenación del territorio y planificación urbana. Fíjate la información que había en aquellas fechas, que eran los tomos escritos en el que editaba el INE, y allí había, bueno, pues hasta las ciudades de más de 50.000 habitantes y poco más. Bueno, y con aquello se hacían cosas. Yo lo que quería decir es que estos problemas difíciles tienen dos soluciones, y para ser muy rápido. Una, que la estadística es un conjunto de técnicas que sirve para tratar información y sacarle a los datos lo que tienen detrás. Hay los procesos que ha apuntado Antonio de los modelos estadísticos de muestras pequeñas, modelos estadísticos
que como no teníamos un problema así muy directo desde el punto de vista de que el INE en el 91 y en el 2001 nos lo había dado todo, y ahora venga chicos a comparar si 951 es mayor que 323, cosa que no hacía falta ir a la universidad, sino sencillamente yo creo que en cuarto de GB entonces o de cuarto de primaria ya se sabía, aunque según dicen, bueno, las pruebas PISA nos dejan bastante mal, pero yo creo que a nivel de cuarto de primaria ya restar se sabía, ¿no? Y se sigue sabiendo. Pero vienen los problemas gordos, ¿no? Que son estos que ahora nos encontramos, que nos pone el Instituto Nacional de Estadística, y lo que hay que esperar es que hay, por una parte, el tratamiento de la información, ¿no? Es lo que hay ahí, y otra, ¿no? Que es la imaginación sociológica, ¿no? Y la imaginación del investigador, ¿no? Encontrar aquella información que siempre, vamos, que nunca será óptima, nada más que es óptima aquella información que uno hace por una encuesta que ha diseñado él mismo. Cuando trabajamos con datos secundarios, mire, nadie estaba en la cabeza de lo que a mí se me ocurría. Los muchos años que yo pasé en el ayuntamiento dedicado a dar información estadística a múltiples usuarios, ¿no? Siempre traté de intentar sistematizar aquella información y hacer algunos modelos. Había un modelo parroquia, que mi compañera Reme recordará perfectamente, que tratábamos de dar, a partir de los datos del padrón de 1986, ¿no? Una serie de tablas para todas y cada uno de los ámbitos posibles que teníamos, desde la sección censal al municipio completo. Y cuando también venían los investigadores universitarios que hacían una tesis, un trabajo de investigación, una tesina, pedían una serie de cosas rarísimas. Esa es la verdad. Y yo, con la idea de vamos a tratar de sistematizar, lo hice durante un par de años o tres. Y descubrí que hay una ley como la ley de la gravedad, que es la ley de los anticuerpos de la investigación. Es decir, si un investigador te pedía determinados cruces, determinada cosa rara, ya era seguro que eso generaba anticuerpos en el cuerpo científico, ¿no? Porque nadie jamás iba a volver a pedir eso. Y es que era así, sistemático. Con lo cual, decía, bueno, ¿cómo? ¿Para qué sistematizar? Incluso en el tiempo. Bueno, yo empecé con estas cosas siendo agente censal en el año 1971, empezamos el censo del 70, el 2 de enero de 1971. Empecé como agente censal y me he jubilado para haciendo estadísticas de normal variopinto con los censos. Y en todo ese tiempo, cada censo, siempre nos encontrábamos con el mismo problema. Porque se han perdido unas variables, ¿no? Y eso era el primer año. Y eran los lloros y lamentos, no se puede hacer serie porque ya se ha roto con los datos anteriores por la clasificación nacional de ocupaciones, la clasificación nacional de actividades. Te la iban cambiando entre medias y te formaban siempre un auténtico lío. Y intentábamos, y muchas veces de aquella manera, pues queríamos que aquello se pudiera terminar pareciendo. Los datos del censo de 2011 acabamos de tener. Prácticamente en los términos que se mueven las cosas de investigación, ¿no? Y como los acabamos de tener, lo único que tenemos son problemas y graves problemas porque queríamos mirarlos con la misma lupa que miramos los del 2001. Pero ahora no son. Entonces ahora lo que tenemos que empezar es a plantearnos una serie de instrumentos que habrá que pensar en ellos y echarle imaginación a la cosa para ver lo que pasa ahora y ver cómo podemos intentar de alguna manera comparar con lo anterior, porque ya digo que la traslación pura y simple de un censo a otro con las mismas categorías y demás, al final poquita cosa da. Además que bueno, pues en unos sitios ha cambiado, en otros ha dejado de cambiar. Yo simplemente mirando el dato del barrio de
de Malasaña, ¿no? Pues un hombre popular en el ahí, lo que veía, ¿no? una transformación, gentrificación y demás, pero también una cosa muy, muy importante. Ese barrio era uno de los más viejos en el año 2001, ¿no? No es que se haya expulsado a la población que estaba, sino que es que se ha muerto la población que estaba por vieja, ¿no? Y ha sido ocupada las viviendas, evidentemente, no por otros viejos igual que aquellos que se murieron, sino por gente distinta. Es un barrio céntrico, es un barrio con cierta calidad y con cierto estilo, y claro, evidentemente, si han entrado jóvenes de 30 a 35 años y demás, solo basta con ver cómo se distribuye los grados escolares de primero, segundo y tercer grado en esas edades. Son muchísimo más altos. Otra cosa es que con esos grados educativos se puedan ganar la vida o no. Esa es otra cuestión. Pero ahí hay esas cosas, es decir, cuando ves un dato te dice algo que hay detrás y demás. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, y sobre todo teniendo en cuenta que los censos, lo dije el otro día y ahora lo repito, nos dan datos estructurales, ¿no? Los datos estructurales varían un poco en el tiempo, y bueno, evidentemente estamos hablando hoy, en 2014, de unos datos tomados teóricamente y referidos al 1 de noviembre de 2011. Cuando salgan los primeros artículos con esto, estaremos en el 2015 o en el 2016. Estaremos haciendo el que haga cosas de demografía como yo hacía cuando empecé, y que era también en los años 70, y que decía como una brutalidad: los demógrafos en España estamos condenados a hacer demografía histórica, ¿no? Porque todos los datos tardaban por lo menos 5 o 6 años en salir, ¿no? Y descubríamos que la tasa de natalidad o la tasa de fecundidad había bajado hacía 5 años, y era el gran descubrimiento que hacíamos, y lo que había pasado hacía 5 años, que había que esperar al año siguiente para saber lo que había pasado 5 años antes. Y se escribían cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Entonces, bueno, con esto creo que no hay que perder la esperanza, no, hay que ponerle más cabeza. Cada vez nos ponen problemas más grandes, y como se suele decir, de las crisis se puede salir fortalecido, o se puede uno venir para abajo y decir, bueno, aquí no se puede hacer nada, apaga y vámonos. Pero los que les queda una larga vida académica y de investigación y de trabajo, que no se me arruguen, que hay que empezar a buscar. Bueno, yo creo que yo me quedo, no sé si alguno de la mesa, yo me quedo con la metáfora del comisario Montoliu, arrinconando el dato de los universitarios en Malasaña, diciendo, ¿pero trabajas en lo tuyo o eres camarero? Entonces, yo no sé si los de la mesa tenéis alguna metáfora semejante para cerrar, o no sé, para no... ¿Queréis decir algo? O sea, que eres universitario, pero ¿de qué trabajas? ¿No? O sea, enfocado el foco. Yo quisiera agradecer un poco la sugerencia positiva de Enrique, que es verdad, es decir, tenemos que plantearnos un poco de cara al futuro más que llorar todo el pasado. Pero también quiero decir una cosa que a mí me parece muy importante, abramos los registros, porque los registros no están abiertos, y acceder a muchos registros es extremadamente complicado. Solamente un caso, es decir, no hace mucho tuve que pedir, unos datos sobre qué proporción de niños de padres extranjeros había en escuelas por barrios. Respuesta de la Comunidad de Madrid: es secreto estadístico. O sea, la utilización de los registros desde un punto de vista político, es decir, y la restricción al acceso a los mismos, yo creo que es algo que debíamos confabularnos de alguna manera para romper con ella. Porque esta es una de las soluciones a lo que tú planteas. Es decir, no tenemos datos por aquí, saquémoslos por allá, pero pidamos que se abran los registros, pidamos que podamos tener un fácil acceso a esos registros para poder trabajar. Bueno, creo que Julio, como contraparte... Sí, pues yo, una cuestión de logística, porque ya estamos todos machacados, cansados y ya no da para más, pero teníamos intención
casi difusa de darle continuidad a esto, o de buscar algún tipo de resultado, de conclusiones. El otro día hubo ya también algunos equipos contribuyentes, hoy también los ha habido. Hay varias ideas, ¿no? Mejorar los registros, hacer encuestas de hogares, yo qué sé, hay yo creo una batería como de propuestas o de posibilidades. Mi pregunta es qué hacemos con todo esto, porque hay una serie de material, no sé si este material que se ha puesto aquí vamos a poder contar con él para distribuirlo entre los que hemos participado. Si no tenéis inconveniente, lo cargamos en nuestra base de datos. También quería no quede en el vacío tampoco. Para el futuro de esto, creo que lo que dice Julio es importante, que tanto el tema de hacer propuestas al INE como que se deje de tonterías y de los datos completos, que vamos a andar con tanto rollo, y que planteen o se plantee la posibilidad de hacer encuestas de la información, pues no sé, el año 2006 o 2016 o no sé cuándo, o que cada 2 años se vaya completando una muestra y tal. Aparte de eso y de abrir los registros, que me parece fundamental, yo no echaría el saco roto lo que ha lanzado Enrique de la imaginación sociológica. Entonces creo que aquí al menos, hoy al menos han salido, pues han estado como ejemplo 2 grandes temas sobre los que hay acuerdos y desacuerdos por parte de la gente que piensa, y que convendría discutir sobre ellos. Uno es el tema de viviendas familiares, viviendas terminadas, viviendas principales, hogares, viviendas no principales, vacías secundarias. Ese es un tema muy gordo. En el cual todas las fuentes de información están mal. Las viviendas terminadas del Ministerio son una chapuza. Y se comparan con las viviendas familiares y luego las viviendas principales en los hogares tampoco se pueden. O sea, ahí hay algo que convendría elaborar. Y luego otro tema es el de la estructura social de los barrios, los grupos, a través de distintas fuentes, que hay distinta gente trabajando y que también hay problemas para seguir elaborando. Bueno, pues allí también hay que echar imaginación sociológica. Yo me acuerdo y además a lo mejor se lo tenía que leer la gente ahora otra vez, del gran libro de Ray Mills que se llamaba Imaginación Sociológica, que era un clásico de los años 60, sobre cómo trabajar con la cabeza en este tipo de temas. Entonces, pues yo sugiero que dentro de las propuestas de continuidad esté el tema de imaginación sociológica y de momento al menos con esos 2 asuntos, y si hay otros, pues que se propongan. Y entonces montar, yo creo, seminarios, discusiones sobre esos temas. Sí. Estamos. ¿Tú querías? No, yo simplemente que como no está el INE, yo hace muchos años estuve allí y tal, y quería, ha salido varias veces el tema de la encuesta. En las jornadas que, vamos, en el curso que organizaron en la Escuela de Estadística Pública en octubre sobre los censos, estaban los censos y hablaban de una encuesta continua de población que está prevista, que va dirigida a población, a hogares y a viviendas, que tiene un tamaño, para que sigue siendo una encuesta, claro, que se funciona en 4 trimestres y que se va a hacer cada año y son 104.000 unidades muestrales, huecos. Entonces, bueno, que eso está ahí también. No sé cómo está, no sé qué, pero vamos, que el INE lo tiene previsto. Entonces, simplemente que se supiera, vamos, si no se sabía. Bueno, pues nos quedamos con el comisario Montoliu golpeando el dato y Julio recogiendo un poco, que nos va a coordinar esta reunión a la que Félix se va a sumar para ayudarnos a determinar los temas. Muchas gracias.